Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor, esperando que se encuentren bien junto a sus familias. En esta segunda jornada de estudios de este nuevo ciclo que hemos comenzado junto a los pastores del Templo Central, abordaremos un aspecto muy importante de esta doctrina tan hermosa del Espíritu Santo y que tiene relación con precisamente el Espíritu Santo y la Iglesia. Antes de comenzar, yo les quiero invitar que podamos dedicar este tiempo juntos al Señor. Amado Dios, gracias por esta nueva oportunidad que nos concedes para poder reflexionar, profundizar, aprender en tu palabra. Te ruego que sea tu Santo Espíritu, Señor, que nos ayude en esta oportunidad para que podamos ser edificados, para que podamos ser animados, consolados y para que podamos también ser dirigidos donde tu Santo Espíritu nos quiere llevar en este tiempo. Ayúdanos, Señor, prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con este tema tan interesante, tan importante también, el Espíritu Santo y la Iglesia. Señalar que el Espíritu Santo y la Iglesia son inseparables. No se puede hablar de uno u otro sin hallar esta conexión, esta necesaria unidad que establece la dependencia de la Iglesia en relación al Espíritu Santo. Esto ya nos comienza a hablar, nos comienza a introducir una realidad muy importante. El concepto de unidad, el concepto de dependencia, el concepto de interrelación necesaria que la Iglesia en este tiempo evidencia de su Santo Espíritu. Dicho de otra manera, no podríamos proyectar siquiera una vida de iglesia sin su Santo Espíritu, sin la unidad. No podríamos proyectar en este tiempo una iglesia que no sea unida. De lo contrario, estaríamos actuando con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia capacidad, y eso está muy lejos de lo que Dios, nuestro Señor, diseñó para que la iglesia se mueva en este tiempo. Donde quiera que esté la verdadera iglesia, allí también está obrando el poder de su Santo Espíritu. Vamos a ver que la obra o la función que el Espíritu Santo en la iglesia tiene está enfocada en dos metáforas. En primer lugar, en un templo que recalca la relación entre la iglesia y Dios, es una relación vertical, y también un cuerpo, que es una metáfora que recalca la relación horizontal de la iglesia con los creyentes y también con aquellos que aún no conocen al Señor. Es muy interesante porque el Espíritu Santo otorga una relación tan dependiente de Dios, pero a la vez exige un resultado, una evidencia horizontal con nuestros seres queridos, con la iglesia, con nuestro prójimo, con todos aquellos que deben recibir esta savia como buen árbol, nutre a las ramas y esta dan vida a sus hojas. Así también nosotros como iglesia nos alimentamos de una dependencia tan necesaria con nuestro Señor que a su vez debe impactar en nuestro diario vivir,
con nuestros hermanos, con la iglesia, entre creyentes, pero también con los que aún no han conocido al Señor. Vamos a ver una figura muy potente que tiene relación directa con el templo del Santo Espíritu, que es la iglesia. Se le compara con un edificio, específicamente con un templo. Vayamos por favor a 1 Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué es la iglesia? Recuerden que este estudio comprende el Espíritu Santo y precisamente la iglesia. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice así en el nombre del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No quisiera profundizar en aspectos eclesiásticos, la conformación de la iglesia y otros aspectos más, sino más bien en la dependencia que la iglesia tiene del Santo Espíritu. Y aquí se compara la iglesia con un templo, con un edificio. Templo de Dios, templo del Espíritu Santo, son conceptos intercambiables y los cuales Pablo va a desarrollar en varias de sus epístolas, en los aspectos doctrinales, en el aspecto de enseñanza, para poder posteriormente exigir cambios a la audiencia en función a lo que ya se ha enseñado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, tal vez sea uno de los más conocidos en relación a este tema, y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¡Qué potente enseñanza! Aquí Pablo está haciendo a la iglesia en Corinto una realidad, que el Espíritu Santo está en nosotros, que nosotros somos el templo de su Santo Espíritu y que no somos nuestros, sino del momento en que nuestras vidas fueron rendidas al Señor, somos pertenencia de Él y somos de Él y para Él. Es una realidad a la cual nos confrontamos día a día. Este concepto de templo del Espíritu Santo y templo de Dios son inseparables. Vamos a ver que no se pueden disasociar, que contiene una misma enseñanza, una misma potente enseñanza para aplicar a nuestras vidas. Tenemos que enfocarnos en el creyente respecto a un templo individual. Vamos a utilizar esta maravillosa figura que vemos acá, donde se ve claramente que el Espíritu Santo, tipificado como paloma, está morando en cada uno de nosotros. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Esto nos llama a una vida pura y personal. Es la consecuencia de una elección, Pablo va a decir en Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Una elección tan potente de parte de Dios que nuestra vida debe evidenciar una conducta intachable. También se nos enseña que este templo no es solo personal, sino que también tiene una composición colectiva. Es decir,
que es conformada por varias personas con iguales características, es decir, que fueron rescatadas por el Señor, una comunidad que en su conjunto es llamada templo. Existen versículos que se refieren a un grupo de creyentes que conforman un cuerpo, como por ejemplo 1 Corintios 3, lo acabamos de leer, 16 al 17, 2 Corintios 6, 16, que lo vamos a leer ahora, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Un versículo que deja en claro que la comunidad de la fe, la iglesia, es el templo. Hasta ahora hemos visto que el templo somos nosotros en lo particular, tú y yo. Somos el templo del Espíritu Santo, pero también se nos está enseñando, según la palabra, que tú y yo, ambos, juntos, la comunidad toda, es templo del Santo Espíritu. Esta misma realidad se refleja en Efesios 2, 21-22 y en Primera de Pedro 2:5, cuando hace referencia a estas piedras vivas que construyen un mismo edificio. Tenemos que analizar un poco el concepto del templo en el Antiguo Testamento. Para nosotros tal vez esto puede ser algo muy recurrente escucharlo en predicaciones, que somos el templo del Espíritu Santo, pero para un judío escuchar esta realidad, esta doctrina, tiene una connotación realmente potente. La iglesia como templo del Espíritu Santo es el cumplimiento de lo que Dios instituyó en el Antiguo Testamento, tanto en el tabernáculo como en el templo. Y aquí esta imagen refleja el diseño de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Un tabernáculo construido a la medida, según Dios especificó a Moisés, que constaba de un atrio exterior, que contaba con un tabernáculo, y dentro del tabernáculo un lugar especial donde solo podía entrar el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios. Y es ahí, en el lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, donde la misma presencia de Dios era evidente ante todo el pueblo. Es muy interesante, porque Dios, al hacer suyo a este pueblo hebreo, quiso establecer un solo lugar donde Él se había de manifestar. Recordemos que la cultura hebrea inicialmente era pagana, creían en muchos dioses, al igual que las religiones de la época tenían muchos dioses a los cuales rendirle culto y rendirle ofrenda. Y lo que Dios intenta hacer de una manera muy concreta es atraer la mirada del pueblo a solo un lugar para establecer un principio, que solo había un Dios. Y ese Dios no tenía imagen, no tenía cuerpo para asociarlo a algo en particular, sino que era el Dios de toda creación. Era una enseñanza muy pedagógica de parte de Dios para atraer la mirada del pueblo a solo un lugar, donde ahí se iba a manifestar, donde ahí iba a recibir ofrendas, sacrificios, donde ahí Dios iba a proveer de su propiciación, de su beneplácito al pueblo en virtud de la relación que iban a entablar. Esto para nosotros tal vez es historia, pero deja una enseñanza potente, porque si consideramos que tú y yo somos el templo de Dios, somos el templo donde el Espíritu Santo habita, si llevamos esta realidad
y la comparamos con la realidad del Antiguo Testamento, es una enseñanza sublime. Porque donde Dios se manifestaba, donde Dios proveía su presencia, donde Dios sancionaba con beneplácito las ofrendas, donde el pueblo podía ver y palpar que ahí estaba la misma presencia de Dios. Y si ahí estaba la presencia de Dios, ellos podían estar seguros. Esa figura que es un espejo a lo que vemos hoy en el Nuevo Testamento, materializada en nosotros, de por sí, deja una enseñanza potente. Porque en tu vida y en mi vida, Dios quiere manifestarse para que otros puedan reconocer que Dios está en cada uno de nosotros, en lo particular, en lo personal. Y siendo colectivo, viendo esto desde la vida comunitaria, la iglesia debe evidenciar cómo Dios se manifiesta en su conjunto. El hecho de que en estos meses hayamos acuñado este hermoso concepto, somos iglesia, no es algo bonito solamente, sino que tiene una enorme responsabilidad de reflejar la misma manifestación de Dios en medio de su iglesia. En hebreo se utilizaba la palabra Shekinah para expresar precisamente esto, la manifestación poderosa de Dios, la misma presencia de Dios, como lo hacía en el tabernáculo, en el lugar santísimo. De esa misma manera, esa manifestación debe evidenciarse en tu vida y en mi vida. Es algo tremendo. Sabemos que la revelación es progresiva, sabemos que es de menos a más, y eso conforme avanza el Antiguo Testamento, hasta que la revelación es completa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, es perfectamente completa cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y le da vida, le da forma, le da un inicio. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel podía testificar con propiedad de que Dios estaba por el pueblo. Maravilloso. Dios le respaldaba. Cuando Jesús vino a materializar su ministerio, podemos decir que Jesús está entre el pueblo. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, ya esa revelación, esa forma de interactuar con sus hijos, no iba a ser por, no iba a ser con, sino que iba a morar en nosotros. Dios en nosotros. Y eso le da un contexto tan amplio a lo que Dios diseñó para su iglesia. ¿Se acuerdan de ese versículo que Jesús cita en Juan cuando dice que sus discípulos, nosotros, haremos mayores obras que Él, porque precisamente Jesús iba al Padre? No sé si le ha llamado la atención eso, que usted y yo haremos mayores obras que el Señor, pero ¿cómo si somos tan limitados, tan pecadores? Pero un momento, recordemos que el ministerio del Señor fue en la plenitud del Santo Espíritu. Los milagros, las enseñanzas, su ministerio, todo fue dependiendo solo de la guía y del poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice, les conviene que yo me vaya, porque así puedo enviar a otro consolador, es decir, a alguien con mi misma esencia, Él les va a enseñar todas las cosas, Él los guiará, pero también Él obrará de la misma manera que lo ha hecho conmigo, lo hará en ustedes. Y esta capacidad de que el Espíritu Santo esté en cada creyente
va a multiplicar la misma obra que Jesús hizo en medio nuestro, pero en todos sus discípulos, en todos sus seguidores. Es una multiplicación exponencial. Y a eso se refiere cuando dice que les conviene que yo me vaya porque mayores obras harán. Jesús estaba condicionado, estaba limitado al espacio, al tiempo, estar en el cuerpo tenía ciertas limitaciones, no podía trasladarse, no podía estar en dos lugares a la vez, no podía llegar a muchas personas al mismo tiempo, sino que era muy limitado. Pero el hecho de que el Espíritu Santo esté en nosotros y nosotros seamos su templo, el lugar donde Dios ha de manifestarse para testimonio de los creyentes y de los no creyentes, eso implica que la misma obra que el Señor realizó en su ministerio fue encomendada también a nosotros con una capacidad especial, con un poder sobrenatural, y ese es el Santo Espíritu. Pensar en el templo del Antiguo Testamento como la sombra de lo que ha de venir, pensar en todos los utensilios, pensar en el oficio sacerdotal, pensar en la manifestación poderosa de Dios en medio de su pueblo, yo creo que en cada uno de nosotros eleva muchísimo la medida, la vara. Y a mí me confronta, me confronta muy fuerte. Estoy siendo el lugar, mi templo, mi cuerpo, todo lo que yo soy. Está siendo el lugar donde los demás vean que Dios verdaderamente es Dios, que Dios sí que existe, sí que es real. Si no lo estamos evidenciando, si no estamos seguros de ello, hermanos, tenemos la maravillosa oportunidad de permitir ser moldeados por su Santo Espíritu, perfeccionados. Aleluya, es maravilloso entender esta revelación que por medio de Jesucristo nuestro Señor se completó. Por algo le dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. El día de Pentecostés, ahí nace la iglesia, ahí comienza algo potente, ahí comienza el plan de Dios a avanzar como siempre lo había soñado y pensar que tú y yo en este tiempo no solo somos iglesia, sino que somos su templo, somos su cuerpo. Y la responsabilidad que tenemos es sublime, es muy exigente, pero sublime. Se puede alcanzar, se puede realizar. Aquí hay dos versículos que señalan cómo la manifestación de Dios fue tan evidente, tan visible en su plan, en su momento, en su contexto histórico, que daban cuenta, por ejemplo, de que en Israel, en el libro de Éxodo, la manifestación de Dios llenó el lugar y fue muy evidente esa maravillosa presencia de Dios. Lo mismo en Primera de Reyes, que cita cuando la nube llenó el templo del Señor y por causa de esa nube los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria de Dios había llenado el templo. Evidencia concreta de que Dios está habitando en el templo que Él ha provisto. Y ahora por medio de Jesucristo nosotros, como templo, como cuerpo suyo, quiere también manifestarse para gloria de su nombre. Aleluya. La iglesia viene a ser este templo espiritual. La iglesia viene a materializar el plan que Dios había diseñado desde el comienzo,
Porque la iglesia es la morada especial de Dios en la tierra. No somos cualquier cosa. La iglesia es lo más precioso que tiene Dios en esta tierra. Sí, la iglesia es la niña de sus ojos, es su novia. Jesús la compró con su sangre y dice la palabra que la cuida, la sustenta. Y es más, la plenitud de todas las cosas que Jesús alcanzó la dio precisamente a la iglesia, la entregó a la iglesia. Toda autoridad fue entregada a la iglesia. Nosotros creemos que no estamos viviendo el tiempo terrible que está escrito en la palabra del Señor en los últimos tiempos, tiempos de tribulación, tiempo donde la obra del anticristo iba a ser base y será tan evidente y tan anticristiana, anti Dios, porque creemos que el Espíritu Santo está en su iglesia y la iglesia en alguna medida impide que la manifestación del anticristo sea en su plenitud. La iglesia es la morada especial de Dios aquí en la tierra, pero vendrá el día y queda poco y estamos esperando por ello en que su iglesia sea arrebatada para dar inicio al cumplimiento de los últimos tiempos. ¿Cuándo ocurrió esta nueva realidad? Sí, porque la iglesia tuvo un nacimiento, tuvo un origen. Todo lo que hemos visto del Antiguo Testamento es solo un diseño, es un borrador de algo que iba a ser perfeccionado en un tiempo específico. Según Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto y en ese tiempo perfecto se instauró una nueva realidad y esta realidad ocurrió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre esos 120 aproximadamente, les bautizó, les llenó con ese poder sobrenatural y ahí comenzó, aleluya, esta iglesia que debe evidenciar al mismo Señor en todo su esplendor. Nace la iglesia, esta iglesia, este templo espiritual. Como templo, viendo la figura que acabamos de ver en relación al tabernáculo en el Antiguo Testamento, en este templo servían los sacerdotes, que era un grupo muy selectos de hombres que representaban al pueblo delante de Dios y también representaban a Dios delante del pueblo. Era quienes intercedían, era quienes también se empapaban de la realidad del pueblo, conocían sus sufrimientos, sus necesidades, sus sueños, sus aspiraciones y ante esa realidad representaban al pueblo ante Dios. Cuando pensamos en la obra sacerdotal de Jesús, nuestro Señor, Él nos entiende tan bien, hermanos. Él conoce nuestra realidad, nuestras debilidades. Él sabe lo que cuesta vencer muchas veces porque pasó por eso. Y como nos conoce tan bien, puede ir al Padre e interceder por nosotros. Hebreos dice que Jesús es el sacerdote por excelencia, quien nos conoce tan bien, quien ocupó nuestro lugar y ante esa realidad nos representa ante Dios e intercede por nosotros. Pero también, como es perfecto y conoce tan bien a Dios, representa a Dios ante el pueblo y tiene mucho que enseñarnos, tiene mucho que mostrarnos y nosotros tenemos mucho de qué aprender de este sumo y perfecto sacerdote. Gran parte de la labor sacerdotal era ofrecer sacrificios por el pueblo. Vimos que había un altar ahí donde se ofrecían los sacrificios,
Y en el tabernáculo, en el Antiguo Testamento, esos sacrificios no quitaban el pecado, eran sacrificios imperfectos. Si bien es cierto, había derramamiento de sangre y esa sangre servía para aplacar la ira de Dios. Era lo que se necesitaba en el momento para que el pueblo pudiese seguir teniendo comunión con Dios. Cuando Jesús es comparado como ese cordero perfecto y su sangre hace lo que ningún otro sacrificio pudo hacer, que es quitar el pecado, no solo aplaca la ira de Dios, sino que quita el pecado que nos separaba y por esa situación ofrece un sacrificio perfecto. Es muy interesante porque el sacerdocio de los creyentes en este templo que nosotros hoy tenemos, nuestros cuerpos, en forma muy particular y comparándola con el sacerdocio del Antiguo Testamento, hoy día nosotros, tú y yo, debemos ofrecer a nuestro Señor un sacerdocio específico. Si bien es cierto, no tenemos que matar corderos, no tenemos que presentar sacrificio de la misma manera que lo hicieron en el Antiguo Testamento, pero yo quisiera destacar al menos 3 aspectos en que nuestro sacerdocio debe ejercitarse, evidenciar en nuestra responsabilidad de templos del Señor, templos del Espíritu Santo, y como templo, el lugar donde se evidencia la manifestación poderosa de Dios. Usted puede decir, no, esto es imposible. Si Dios se manifestaba con tanto poder en el Antiguo Testamento, ¿cómo lo va a hacer conmigo si soy tan imperfecto? Hermano, hermana, Dios ha preparado lo mejor y es el Espíritu Santo. Aleluya. Es el Espíritu Santo en su iglesia, en este templo particular que es usted y yo, pero también en este templo colectivo que es conformado por la iglesia toda, por esta comunidad de fe. Tenemos una importante responsabilidad de poder manifestar la gloria de Dios. ¿Y cuáles son estos ejemplos de sacerdocio que usted y yo debemos desarrollar? En primer lugar, nuestros propios cuerpos. Romanos 12:1, un versículo muy conocido, lo vamos a leer. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestros cuerpos, nuestros templos, ofrecerlos continuamente a Dios como un sacrificio que le agrade. Nuestros miembros, nuestras manos, nuestra forma de pensar, todo lo que soy, presentarlo continuamente a Dios. Señor, todo lo que soy te lo ofrezco. Habla de sacrificio vivo, habla de un esfuerzo, de una capacidad voluntaria de tal vez negarnos, de tal vez hacer morir en nosotros el orgullo, el egoísmo, hacer morir en nosotros los malos deseos, ¿con el fin de qué? De poder evidenciar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso debe ser continuo, por eso debe ser día tras día y vivo. Debemos ser conscientes de que estamos haciendo morir todo aquello que no agrada a Dios. Eso es voluntario, pero que sin lugar a duda va a dignificar nuestro ejercicio de cuerpo, de templo para nuestro Señor. En segundo lugar, nuestra alabanza también es un oficio que como sacerdotes debemos presentar.
Usted puede decir, no, yo no soy sacerdote, no soy sacerdotisa. De hecho, esa función yo creo que le corresponde más bien a los jefes de familia o en alguna medida a quienes tienen liderazgo y deben guiar a la iglesia. Pero un momento, el apóstol Pedro dice que Dios nos adquirió, nos hizo un pueblo especial, un real sacerdocio, nación santa. Funciones específicas que recaen en la vida de la iglesia y recaen de una manera que exige responsabilidad porque el Espíritu Santo está en nosotros. El segundo aspecto es nuestra alabanza. Hebreos 13:15, ¿qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, nuestro Señor, sacrificio de alabanza, es decir, un fruto de labios que confiesan su nombre. Nuestra alabanza debe ser otro aspecto en nuestra vida sacerdotal, en nuestra vida de cómo cuidar, cómo alimentar, cómo permitir que nuestro templo arda y pueda agradar a Dios. No solo hacerlo morir a todo aquello malo, sino que estar continuamente pensando en lo bueno que es Dios y alabarle porque para siempre es su misericordia. Muchas veces alabamos a Dios solo por las cosas buenas que recibimos. Y eso es justo, es necesario, pero también debemos alabar a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que Él es, su carácter, reconocer toda su magnificencia. Y aunque nosotros no tengamos nada, aunque nosotros nos sintamos tan poca cosa, reconocer que Él sigue siendo Dios y le alabamos por eso. Y un tercer aspecto de nuestra vida sacerdotal como responsables del templo donde habita el Santo Espíritu de Dios son nuestras buenas obras. Usted puede decir, no, momento, las obras no son necesarias porque la fe solo se alcanza o la salvación solo se alcanza por la fe. Sí, toda la razón. Pero porque somos salvos, entonces deben evidenciarse buenas obras en nosotros. Filipenses 4:18, cuando Pablo le dice a los hermanos de Filipo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿De qué está hablando Pablo? De una ofrenda que los hermanos en Filipos prepararon y enviaron a Pablo para que siguiese predicando el Evangelio. Una obra concreta, hacer de algo material a algo muy espiritual, porque los que ofrendaron no tenían idea de cómo eso material iba a impactar en lo espiritual. Y eso es lo maravilloso. En este tiempo hemos visto cómo hermanos se han conmovido y han provisto de lo que Dios les ha dado para poder bendecir a hermanos que no tienen trabajo, a hermanos que han tenido que salir de sus piezas que arrendaban para poder apoyarles. Esos son buenas obras y no las hacemos para alcanzar salvación porque ya somos salvos, sino que estas obras deben evidenciarse en nuestras vidas porque precisamente somos salvos. En cada uno de estos aspectos, en nuestros cuerpos, en nuestra alabanza y en nuestras buenas obras, estamos evidenciando que somos templo de Dios, que somos templo de su Santo Espíritu. Y como tal, la iglesia debe brillar aún más en este tiempo, con este fuego que irrumpe, con este fuego que viene de parte de su Santo Espíritu para glorificarle en todo lo que somos. Es realmente maravilloso. Recordemos que se refiere al templo de Dios, la iglesia es el templo de Dios, pero también había otra metáfora que se refería como el cuerpo de Cristo. No tiene relación con el templo del Antiguo Testamento, es otra figura, es otra metáfora. Recuerden que el templo hace relación directa
a esta dependencia que tú y yo tenemos de Dios. Es algo que nos relaciona directamente con Dios. Pero y el cuerpo, esta metáfora, nos vincula unos con otros, tanto a los cristianos como a los no creyentes. Y es una enseñanza típica paulina, es decir, del apóstol Pablo, que establece que la iglesia solo puede existir cuando el Espíritu Santo le infunde vida. Sí, la iglesia existe porque el Espíritu Santo está en medio de ella y la sostiene. No podemos ser iglesia sin la presencia, sin la ayuda, sin la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y este ha sido uno de los principales motivos que nos ha movido como pastores del Templo Central a enseñar sobre esta maravillosa doctrina del Espíritu Santo. No es solo conocimiento, no es solo la manifestación maravillosa de hablar en lenguas para los que son bautizados o renovados, no, sino que el Espíritu Santo es el Dios que sostiene a la iglesia en este tiempo. Y sin el Espíritu Santo no podemos ser iglesia. Sin su Santo Espíritu no somos nada. Tal vez nos puedan identificar como un grupo de personas que piensan igual, pero si el Espíritu Santo está ahí, eso marca una diferencia abismante. Por eso la necesidad, hermanos, de buscar su Santo Espíritu como nunca antes en este tiempo. Porque hemos visto, como nunca antes también, que ya queda tan poco para el retorno de nuestro Señor. Por eso queremos transmitir la urgente necesidad de que su vida con el Santo Espíritu sea renovada. Tal vez debe presentar sus cuerpos, su templo, en un sacrificio vivo para que Dios consuma todo aquello que impide que Él se manifieste como debe hacerlo, como quiere hacerlo. Tal vez debe vivir y aprender a vivir en una vida llena de alabanza y una forma natural. Alabar a Dios porque estamos tan llenos de sus misericordias, de sus beneficios. ¿Y qué más? Disponernos a bendecir su obra, disponernos a hacer obras que no hagan otra cosa que glorificar a Dios. Salir de un estilo de vida pasivo y comenzar a vivir en la guía correcta del Santo Espíritu. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A que nos vamos a quedar sin recursos? ¿A que tenemos que asegurarnos de un mañana que no existe? No. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos que Dios es quien nos sustenta. Aprendamos a reconocerle Señor en todo lo que somos y en todo lo que tenemos. Y vamos a ver, vamos a comprobar cómo su fidelidad no se agota para sus hijos. Y el hecho de pensar en bendecir a otros abre una puerta maravillosa para que como iglesia la misma presencia de Dios se manifieste y su nombre sea glorificado y todos puedan ver que wow, verdaderamente ahí está el Señor. Aleluya. No le genera la inquietud de vivir en un nivel más profundo con Dios, con el Espíritu Santo. No despierta el interés de ir más allá. Por supuesto que debe ser así. Y saben, lo maravilloso de todo esto es que con Dios, en nosotros, con el mismo Espíritu Santo, en nosotros, eso no es un sueño, sino que es posible. Anímese a tener otro tipo de relación con el Santo Espíritu. Sí, déjelo entrar en su vida para que moldee su forma de pensar o entender las cosas. Tal vez es necesario que muera el egoísmo,
que muera el orgullo, que muera esta forma tan vana o vacía de ver la vida. Eso lo va a hacer el Señor en la medida que ofrezcamos todo lo que seamos como un sacrificio vivo. La labor del Espíritu Santo en la iglesia. Aquí quisiera enumerar cuatro aspectos en los cuales el Espíritu Santo actúa poderosamente en la iglesia. Es muy interesante porque hemos visto que este Santo Espíritu forma la iglesia. En Pentecostés nació la iglesia. Hace más de 2000 años, esa experiencia maravillosa de los discípulos no solo marcó un antes y un después en sus vidas, sino que dio vida al cuerpo de Cristo, a la comunidad de fe, al templo de Dios en la tierra, su iglesia, compuesta por personas individuales y particulares que ahora viven o vivieron esta realidad de ser templos del Dios vivo y verdadero. Otra labor u otra forma en que el Espíritu Santo obra en la iglesia es que Él añade a la iglesia ¿qué? Nuevos convertidos. Y para eso te usa a ti y a mí. Tal vez podríamos pensar, pero ¿por qué no lo hizo de otra manera? ¿Por qué el Señor no ocupa ángeles que hagan milagros, señales para convertir a las personas a Cristo? Pero no, nos escogió a ti y a mí. ¿Saben por qué? En primer lugar, porque podemos dar testimonio de que nuestra vida era tan miserable, tan llena de pecado, tan llena de maldad, y hubo un cambio radical, un antes y un después cuando conocimos a Cristo. Eso no lo puede hacer un ángel o los ángeles. Nuestro testimonio es lo más potente que otra persona puede escuchar para creer en Dios. Pero también esa labor fue encomendada a nosotros porque como iglesia, como templo de Dios, debemos evidenciar su magnificencia, su poder, su presencia en forma continua. Eso a mí me llena de gozo, me consuela hasta lo más profundo de mi ser, porque siendo tan imperfectos, Dios pensó en nosotros para poder glorificarse. Y eso es una realidad tan clara, porque siendo vasijas de barro tan llenas de imperfecciones como Pablo mismo se presenta, ¿para qué? Para que la gloria, este peso de gloria no sea de nosotros, sino que en todo sea de Dios. Instrumentos tan frágiles, pero que contienen lo más maravilloso que podamos imaginar, la presencia de Dios que irrumpe en testimonio a los demás. Y en Hechos 2:47, cuando la iglesia es una iglesia verdadera, cuando la iglesia vive en comunidad, comparte lo que tiene, cuando la iglesia alaba a Dios y vemos varias características que una verdadera iglesia tiene, el Espíritu Santo, el Señor, se encarga también de añadir a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Si el hecho de que seamos iglesia no es algo menor, es potente. Y como iglesia necesitamos no solo depender, sino que caminar de la mano del Espíritu Santo para que podamos ser verdaderamente su iglesia. Yo le quiero invitar a que anhele la presencia, la evidencia del Espíritu Santo en su vida, porque el tiempo que vivimos así lo exige. Un tiempo de mucho conflicto valórico, ético, de realidades tan subjetivas, que hemos dicho que lo único que puede transformar a nuestra sociedad es el Evangelio. ¿Y quién anuncia el Evangelio? Nosotros, la iglesia,
el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo debe hacerlo? Lleno de poder, porque de lo contrario serán voces que el viento se lleva. El Espíritu Santo añade a la iglesia. El Espíritu Santo une al cuerpo. Si hay algo que debe evidenciar una iglesia es su unidad. Pablo en Efesios da una cátedra muy clara de lo que la iglesia debe ser, no solo su origen, su composición, sino que su misión. Y una de las responsabilidades más potentes de la iglesia es manifestar y evidenciar unidad. Un solo bautismo, una sola fe, va a decir Pablo, pero esa unidad debe vivirse no solo en doctrina, sino que en la vida propia de la iglesia. No somos iglesia cuando hay divisiones entre nosotros. No somos la iglesia que el Señor espera cuando cada uno anda por su lado. No somos iglesia cuando predominan nuestros caprichos personales. No, sino que en unidad, provista por el Espíritu Santo que Él une al cuerpo de Cristo, no solo somos iglesia, sino que también estamos siendo permeados por la obra que solo Él puede y quiere hacer en nosotros. Y el Espíritu Santo designa miembros del cuerpo para funciones específicas. ¡Qué maravilloso! Porque 1 Corintios 12 señala las variadas funciones que el Espíritu Santo reparte en su función en la iglesia. En esta iglesia que tiene que manifestar la presencia de Dios. Y la va a manifestar no solo por ser especial, sino que va a capacitar a personas como tú y como yo con un regalo, un don, un charis en el griego, algo realmente hermoso que no lo podemos producir nosotros, sino que el Espíritu Santo lo imparte como quiere. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla su función en medio de todo tiempo hostil, en medio de toda adversidad. El poder provisto por Dios, el poder que da el Espíritu Santo a la iglesia es incalculable. Por eso tenemos que buscarlo y depender de Él en todo. El Espíritu Santo va a designar a miembros del cuerpo, a personas como tú y como yo, para funciones específicas con el fin de que la iglesia sea iglesia, con el fin de que Dios se manifieste como quiera manifestarse. ¿De qué manera el Espíritu Santo designa? En primer lugar, con diversidad de dones y ministerios. Diversas operaciones también va a llamar Pablo. Y en 1 Corintios 12, del 8 al 10, Pablo va a pasar por diversos tipos de dones o regalos, como por ejemplo desde una palabra de sabiduría hasta la interpretación de lenguas. Pablo también incluye en Efesios capítulo 4 ministerios específicos como dones en el liderazgo. Pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. Y en Romanos se mencionan otro tipo de dones como el servicio, la exhortación, el que preside, la liberalidad y la misericordia. También son derramados por el Espíritu Santo a miembros en particulares. ¿Para qué? Para que la iglesia evidencie esta maravillosa presencia de Dios. En segundo lugar, yo quiero despejar un mito. Según la palabra, todos los creyentes, cada uno de nosotros, hemos sido provistos por un don del Santo Espíritu. 1 Corintios 12, capítulo 7,
capítulo 12, versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Entonces, cada uno de nosotros, al momento de recibir al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros, comienza a trabajar en cuanto a la santificación, a la justificación, a la regeneración, pero también imparte un don en particular que nosotros debemos potenciar y descubrir. Nadie puede decir, no, es que yo soy tan imperfecto, yo no tengo ningún don. El Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros, cuando nos llena con su poder, cuando irrumpe en nuestras vidas, ha comenzado una obra nueva en nosotros. El Espíritu Santo nos da una capacidad para poder servirle con autoridad. En tercer lugar, el Espíritu Santo distribuye, reparte de una manera soberana. 1 Corintios 12:11 dice, ¿quién reparte a cada uno según Él lo determina? No podemos pretender o aspirar a tener un don en particular de otro hermano. Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció, dice otra versión. Y en Romanos repite el mismo concepto cuando se refiere a que tenemos dones diferentes según la gracia que el Señor nos ha dado. Sí, el Espíritu Santo es soberano y Él reparte como quiere para que la iglesia en comunidad pueda manifestar las maravillas de Dios. ¿De qué otra manera? Número 4. Todos los miembros del cuerpo dependen unos de otros. Es decir, nadie puede decirle a otro, yo no te necesito. No, debe haber una dependencia mutua entre los miembros del cuerpo. El ojo no le puede decir a la mano, no, ya no me sirves. Y la mano no le puede decir al ojo, no, tú tampoco me sirves. Hay una dependencia. Esa dependencia la genera, la produce el Santo Espíritu en nosotros. Número 5. ¿Qué otro aspecto provoca el Espíritu Santo? Todos los miembros deben participar de la alegría y tristezas que vivan. Sí, debemos unirnos en el dolor de los que lloran, pero también debemos alegrarnos en los triunfos, en las victorias, en las alegrías de otros. Esto representa la unidad misma que el Santo Espíritu quiere inyectar, quiere alimentar a su iglesia con un propósito, para que la iglesia pueda edificarse mutuamente. La diversidad de dones, este acto soberano que el Espíritu Santo tiene para ministrar dones en particulares, esta dependencia unos de otros, esta capacidad de sentir lo que otros sienten y poder alegrarnos con los que están alegres y llorar con aquellos que están tristes, las produce el Espíritu Santo. Hacen de la iglesia el escenario, el lugar ideal donde Dios se quiere manifestar. Miren cuánta doctrina, cuánta enseñanza para llevar a la práctica. Hermanos, somos iglesia, sí, pero somos la iglesia donde el Señor quiere manifestarse como nunca antes lo ha hecho. Y para ello debemos morir, para ello debemos alabar al Señor, para ello debemos evidenciar que no nos importan tanto nuestras vidas como para aferrarnos a este mundo, sino para poder bendecir al Señor y que su iglesia sea el lugar de encuentro donde pecadores puedan reconocer que Jesús es el Señor. Los ministerios, el don que el Espíritu Santo reparta como quiera, tiene la finalidad de que en este tiempo su iglesia
sea la luz, la llama que ilumine, que queme y que anuncie la verdad. ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos para que el Espíritu Santo comience a trabajar una vez más en nosotros? Yo no sé cuánto tiempo tú conoces al Señor. Tal vez hace muchos años. Tal vez te sabes la Biblia y la doctrina elemental que todo cristiano debe saber, los rudimentos de la fe. Sí, tal vez has tenido experiencias maravillosas con Dios y me alegro por eso. Tal vez eres fiel al Señor con lo que Él te da y gloria a Dios por eso. Pero saben, la palabra del Señor siempre nos invita a más. Y no estoy pensando en dar más para recibir más. No, por favor. Estoy pensando que en este tiempo la iglesia debe levantarse como una iglesia verdadera, como una iglesia que es moldeada, como una iglesia donde verdaderamente Dios se manifiesta. Somos tan imperfectos, pero para eso está su Santo Espíritu, para capacitarnos, para llevarnos a donde Él quiere que lleguemos y dar gloria a su nombre. Sí, porque de eso se trata. Solo darle gloria a Él. Si hemos de avanzar, si hemos de ver a hermanos que se añaden al cuerpo de Cristo día tras día, es porque Dios ha sido fiel. Nosotros solo hemos hecho lo que se nos pide y Jesús debe ser glorificado. ¿Podremos hacerlo solo? No, mi hermano. Yo te invito a que nuestras vidas vivan un cambio. Invita al Espíritu Santo a tu vida. Sí, hazle un hueco en tu corazón. Sé ese templo que verdaderamente debe ser en lo particular, para que podamos ser el templo en lo colectivo, para que podamos ser ese templo de comunidad, de iglesia, que debe glorificar al Señor. Amado Señor, te doy tantas gracias por esta nueva jornada que tú nos das, tu enseñanza, tu palabra. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que ahora provoque en nosotros la convicción, el querer como el hacer. Y Señor, que se escuche un clamor, que se levante un clamor de hombres y mujeres que no se conforman a lo que están viviendo, sino que quieren más. Que como iglesia podamos buscar la llenura de tu Santo Espíritu, el conocimiento, la doctrina, empaparnos de estas herramientas que están a nuestra disposición. Yo te doy tantas gracias porque toda exigencia que tú haces, no la haces sin capacitarnos, sin darnos las herramientas que necesitamos para cumplir nuestra misión. Tú has delegado a la iglesia la mayor función, la mayor responsabilidad. Nos has vestido de dignidad, Señor, para poder dar a conocer tu nombre. Y lo haces también capacitándonos con tu Santo Espíritu. Actúa en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este estudio sea de mucha bendición y le invito a que el próximo jueves, si el Señor así lo permite, estemos también reuniéndonos en una nueva jornada para estudiar la doctrina del Santo Espíritu. Que el Señor les bendiga. Chao.